En esta ocasión vamos a construir un código en Octave que nos permita realizar de manera rápida y eficiente la solución de uno de nuestros ejercicios anteriormente abordados aquí en los estantes de la alquimia, el cual lleva por nombre Cálculo de la energía calorífica de una mezcla de gases ideales. Es por ello que en el lado derecho vamos a tener toda la información, procedimiento y operaciones realizadas en su momento con la intención de que nos sirva de andamio para la construcción del código que va a estar expresado aquí en el lado izquierdo de la pantalla. Antes de comenzar, nada más quisiera mencionarles que yo he guardado este espacio de trabajo bajo el nombre de q-gasesideales.m, esto con la intención de poder ir ejecutando el código a medida que vamos adicionando nuevas líneas de código e ir comparando con la información que tenemos aquí en la derecha para verificar que estamos procediendo de manera correcta en la construcción de nuestro código. Siempre es recomendable que antes de empezar a construir el código indiquemos en qué va a consistir este. Entonces, mediante un comentario voy a indicar que nuestro código va a ser para el cálculo de la energía calorífica de una mezcla de gases ideales, y que cada vez que se ejecute el código quiero que la memoria de cálculo se limpie, y esto se logra mediante el comando clc. Y ahora sí, procedemos a ingresar la información pertinente a la instrucción del problema. Mediante las temperaturas de operación deben estar expresadas siempre en grados Kelvin. De acuerdo con el problema, la mezcla de gases parte desde los 25 grados centígrados y se desean calentar hasta los 280 grados centígrados. Estas temperaturas, su equivalencia en grados Kelvin son 298 y 553 respectivamente. Por lo tanto, voy a indicar que la T1, que es la temperatura 1, tiene un valor de 298 y la temperatura 2, un valor de 553. Fíjense que estoy utilizando la misma simbología empleada en la resolución del ejercicio que tenemos aquí en el lado derecho. El punto y coma es para que no se nos desplace esta información en la ventana de comandos. Por ejemplo, si yo borro este punto y coma y ejecuto el código, pues la temperatura T1 no se desplaza en la ventana de comandos por el punto y coma que tiene aquí, pero como la temperatura 2 no tiene el punto y coma, entonces la desplaza en la ventana de comandos. Sin embargo, por el momento no es una información pertinente en la solución final que deseamos ver, por lo tanto le coloco el punto y coma, vuelvo a ejecutar y ya no me desplaza nada en la ventana de comandos. Ahora vamos a proceder a ingresar las capacidades caloríficas de los gases. Sin embargo, estos tienen la siguiente expresión matemática. La capacidad calorífica es igual a un coeficiente llamado A más un segundo coeficiente llamado B multiplicado por la temperatura más un coeficiente D multiplicado por la temperatura elevada a la menos 2. Esto es como lo que podemos observar con la información de la capacidad calorífica del oxígeno y del nitrógeno. Por lo tanto, cuando vayamos a utilizar nuevamente este código, lo único que tenemos que verificar es que esta expresión matemática para la capacidad calorífica de los gases sea constante, es decir, se mantenga igual. Y vamos a construir un vector Cp que tiene únicamente los coeficientes A, B y C de las capacidades caloríficas de los gases. Pero el orden en que lo vamos a ingresar, el orden
de construcción del vector Cp es importante. Entonces vamos a ingresar primero los datos del oxígeno y luego los datos del nitrógeno. Fíjense que están separados por un punto y coma. Como solo tengo dos gases en cuestión, pues mi vector Cp pues nada más va a estar constituido por estos dos elementos. Sin embargo, si tuviéramos más gases dentro de la mezcla, pues nada más coloco punto y coma, el tercer gas en cuestión, punto y coma, el cuarto gas en cuestión, punto y coma, y así sucesivamente si existiera un quinto gas. Sin embargo, como solo vamos a tener dos gases en cuestión, pues nuestro vector va a estar conformado por estos dos elementos. Y ahora sí, procedemos a construir el vector Cp. ¿De qué va a estar construido? Pues ya lo especificamos aquí, únicamente de los coeficientes A, B y C. Por lo tanto, voy a empezar con el oxígeno. Y los coeficientes del oxígeno son los que tenemos aquí. El coeficiente A tiene un valor de 30.25, espacio. El coeficiente B tiene un valor de 4.206 por 10 a la menos 3. Aquí en Octave, para indicar la notación científica por 10 a la menos 3, lo hacemos utilizando la E minúscula seguido del menos 3. El tercer coeficiente, el coeficiente D del oxígeno, tiene un valor de menos 1.88 E a la 5. Bien, como ya terminé de colocar los coeficientes del oxígeno, coloco un punto y coma. ¿Y de quién continúan? Pues del nitrógeno. De manera similar, 27.27, espacio, 4.93 por 10 a la menos 3, espacio 0.332 por 10 a la 5. Bien, y no voy a colocar un punto y coma. ¿Por qué? Porque quiero ver cómo va a estar expresado mi vector Cp. Entonces vamos a ejecutar el código y fíjense que la Cp de cada gas está expresado en una línea del vector. La primera línea la primera fila corresponde al oxígeno y la segunda fila corresponde a los coeficientes del nitrógeno. Entonces este es el orden en el que estoy construyendo mi vector Cp. Bien, ahora le coloco punto y coma porque no es una información que necesito ver al final, y que continuamos con ingresar el número de moles de cada gas en la mezcla de gases. Entonces, el número de moles de cada gas en la mezcla de gases es, y vamos a utilizar, N es igual a, ¿quién voy a ingresar primero? Los números de moles del oxígeno, porque también voy a construir un vector N del número de moles. ¿Cuántos moles tenemos de oxígeno? 10. ¿Bien? ¿Y cuántos moles de nitrógeno tenemos? 40. Y no le voy a colocar punto y coma, y voy a borrar este punto y coma que ya había puesto aquí, porque fíjense, habíamos comentado que la primera fila de la Cp corresponde al oxígeno. Por lo tanto, la primera fila del vector N también debe de corresponder al oxígeno, a su número de moles, 10. Entonces esta información es congruente. Mientras que la segunda fila de los coeficientes de la capacidad calorífica del nitrógeno deben de estar en concordancia con la segunda fila del vector N del número de moles de nitrógeno. Entonces, como esto está en armonía, pues podemos continuar. Vuelvo a colocar los punto y coma porque no es información que necesito ver al final. Y ahora procedemos a encontrar el número de moles totales en la mezcla de gases. Entonces, el número de moles totales en la mezcla de gases. ¿Cómo encontramos este número de moles totales? Pues aquí se nos indica que el número de moles totales es la suma de los moles de oxígeno y nitrógeno, es decir, 50. ¿Por qué 50? Porque suma 10 más 40. Entonces, en este caso voy a utilizar NT para hacer referencia al número de moles totales, y yo quiero que se sumen
estos valores de mi vector n. Por lo tanto, voy a escribir el comando sum, que indica la sumatoria. ¿Y qué quiero que me sume? Todos los elementos de mi vector n, lo cual voy a colocar en un paréntesis. Vamos a ejecutar el código para ver que efectivamente nos dé 50 mol. Entonces el número de moles totales son 50, lo cual es pertinente. Coloco un punto y coma para continuar con la construcción de nuestro código. ¿Qué continúa ahora? Pues el cálculo de las fracciones molares de los componentes gaseosos en la mezcla. Las fracciones molares de los gases. Bien. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a calcular las fracciones molares? Pues con la información que tenemos aquí. Y es igual al número de moles en cuestión entre el número de moles totales. Voy a utilizar la simbología y entonces, ¿en qué consistía? Que yo quiero que el número de moles de cada gas lo dividas entre el número de moles totales. Lo que va a hacer esto aquí es que cada elemento del vector n sea dividido por la escalar del número de moles totales. Entonces, si yo ejecuto mi código, efectivamente tengo que la fracción molar del oxígeno es de 0.20 y la fracción molar del nitrógeno es 0.80, lo cual es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos bien. Coloco punto y coma y continuamos. Ahora voy a calcular o obtener los coeficientes de la capacidad calorífica de la mezcla de gases. ¿Bien? ¿Por qué voy a obtener nada más los coeficientes? Porque cuando construimos el vector CP, pues nada más indicamos los coeficientes. Es por ello que se nos va a regresar nada más los coeficientes de la capacidad calorífica de la mezcla de gases. Entonces voy a indicar la variable CPM, la cual va a ser igual a cómo la voy a calcular, como la sumatoria de la multiplicación de la fracción molar por la capacidad calorífica de todos los elementos que componen la mezcla gaseosa. Entonces, en este caso, le voy a indicar a Octave que la fracción molar me la multiplique por la capacidad calorífica de cada gas en cuestión. Bien, vamos a ver qué sucede si yo ejecuto el código. Me aparece un error. ¿Por qué? Porque recordemos que Y era un vector construido por dos filas y una columna, mientras que CP también era un vector construido por dos filas y tres columnas. Por lo tanto, estamos hablando que esta es una operación vectorial, y cuando realizamos operaciones vectoriales en Octave, antes del operador matemático, que en este caso es la multiplicación, debemos de colocar un punto que indica operación vectorial. Si yo ejecuto el código ahora, pues ya tenemos congruencia. Bien, entonces me está multiplicando cada fracción molar por su capacidad calorífica. Bien, pero ¿qué falta? Que lo sume, porque me está arrojando individualmente la multiplicación del vector. Por lo tanto, quiero que hagas la sumatoria de todos esos elementos. Entonces lo que va a hacer es sumar todos los elementos de la columna 1, todos los elementos de la columna 2 y todos los elementos de la columna 3. Si yo ejecuto nuevamente el código, ahora tenemos lo que yo les mencioné, pero expresado en una sola fila de vector. Estos valores deben de ser los que obtuvimos aquí, como 27.86. Octave no nos da notación científica, pero es equivalente. El segundo coeficiente, 4.78 por 10 a la menos 3, que efectivamente es el que tenemos aquí, nada más con más decimales debido a la precisión de Octave. Y el tercer coeficiente, menos 0.11 por 10 a la 5, nos los da en una notación científica equivalente. Bien, entonces como yo veo que los coeficientes son correctos, pues le voy a colocar un punto y coma porque no es una información que necesito que me desplace, ¿verdad?
Pero como les mencioné, solo encontramos los coeficientes y yo necesito la expresión matemática porque la voy a integrar. Entonces lo que sigue ahora es se crea la función. Bien, vamos a crear una función. ¿Qué función? La función de CP-MES, en este caso la capacidad calorífica de la mezcla. Bien, la cual, ¿qué forma tiene? Pues ya lo habíamos establecido aquí, ¿verdad? Pues nada más lo copiamos y lo pegamos acá. Esta es la forma que debe de tener, ¿bien? Pero como yo voy a crear una función, entonces voy a utilizar cpmes es igual arroba y entre paréntesis la temperatura, que estoy diciendo que esto va a ser la construcción de una función en términos de la temperatura. Y ahora sí, procedemos a construirla. Bien, pero antes voy a colocar aquí un comentario para que pueda ser más ilustrativo lo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Quitar este punto y coma de la CPM que habíamos visto. Bien, ¿por qué? Porque yo quiero, o le quiero decir a Octave, que este primer término solo sea el coeficiente en cuestión. Entonces, del vector CPM solo vas a tomar la primera columna, que en este caso es 27.86, y de esta manera le estoy dando la orden a Octave. Luego vas a sumar o vas a construir utilizando el segundo elemento del vector CPM multiplicado por la temperatura. Es por eso que declaré que esta va a ser mi variable independiente. Y luego, seguido de el tercer elemento del vector CPM multiplicado por la temperatura elevada a la menos 2. Bien. Vuelvo a colocar aquí el punto y coma, porque nada más era para ejemplificar cómo se va a construir esta función, y ejecutamos el código. Bien, y esto es lo que está expresado acá. Sin embargo, me voy a adelantar, y en esta operación donde se eleva a la menos 2 debe de haber un punto, porque se trata de una operación vectorial. Le coloco punto y coma y vuelvo a ejecutar el código para que no me aparezca nada aquí en la ventana de comandos. Le doy enter y ahora, ¿qué es lo que continúa? Pues yo quiero que me integre esta función Octave. Por lo tanto, se procede a integrar la función CPMES. Bien, ¿y cómo se va a integrar? Pues en este caso vamos a colocar la variable Q, va a ser igual mediante el comando integral, que la tenemos aquí, abrimos un paréntesis, colocamos la función que queremos integrar, que en este caso es cpmes, cpmezcla, seguido de el límite inferior de la integral, que en este caso es 298, la cual la hemos ingresado bajo la T1, y coma seguido del valor superior de la integral. Entonces en este caso es T2. Bien, cierro el paréntesis, no voy a colocar punto y coma porque quiero ver qué me va a arrojar Octave en la ventana de comandos. Bien, fíjense que me está dando un valor de 7608. Es un valor numérico porque no le hemos indicado que sean joules o kilojoules, es solo un valor numérico. Si yo comparo este valor numérico aquí, prácticamente es el mismo, nada más que Octave pues es más preciso. Bien, pero a la solución de esa integral
todavía falta multiplicarla por el número de moles totales, es decir, los 50. Por lo tanto, aquí voy a ingresar una multiplicación. ¿Con quién? Con el número de moles totales, que es el que tenemos aquí, NT. ¿Bien? Ahora vuelvo a ejecutar el código y fíjense que nos da un valor de 3.804 por 10 a la 5, el cual es un valor semejante que tenemos aquí, pero expresado en notación científica. Sin embargo, vamos a hacer esto un poco más amable al momento de entregar la solución. Para ello vamos a recurrir a el comando fprint. Entonces decimos, damos un formato más agradable. Bien. En unidades de kilojoules. Bien. Yo aquí quiero que me lo dé en kilojoules, pero ustedes pueden dejarlo expresado en joules. ¿Cómo vamos a utilizar la función fprint? F, pues bueno, primero vamos a abrir un paréntesis seguido de un apóstrofe, y yo quiero que lo que vamos a ingresar en esta apóstrofe va a ser lo que va a desplazar en forma de texto Octave. Por lo tanto, yo quiero que me desplace que Q, haciendo referencia al calor, es igual a la siguiente expresión. Ahorita les explico en qué consiste. ¿Bien? Ok. Entonces, lo que yo estoy diciendo aquí es que voy a utilizar un formato floating, donde el valor de Q me lo entregues nada más con 3 decimales. Vas a colocar todos los números enteros, pero solo 3 decimales. Y posteriormente me va a agregar en forma de texto las unidades de kilojoules, que es lo que yo estoy eligiendo. Y este slash invertido seguido de una N, estoy indicando a Octave que haga un salto de fila. Muy bien, entonces vamos a ejecutar nuestro programa y fíjense que me da este valor, 380.397.65, que prácticamente es el que tenemos acá. Pero hay algo mal, yo estoy diciendo que quiero unidades de kilojoule. Entonces, ¿qué hace falta? Que al valor de Q, que teníamos aquí, que resolvió Octave, pues lo divida entre 1000, ¿bien? Para que me lo pueda dar en unidades de kilojoule. Vuelvo a ejecutar el código y ahora sí, 380.398 kilojoules, ¿bien? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Si ustedes nada más quisieran que les expresara un decimal como tenemos aquí en el ejercicio del lado derecho, pues voy a quitar este 3 y lo voy a sustituir por un 1 porque solo quiero ver un decimal. Y lo ejecutamos, 380.4, 380.3, muy similar. Sin embargo, en esta ocasión lo voy a dejar para 3 decimales y este es nuestro valor. Bien, y así es como hemos llegado al final de este video. Este código lo vamos a utilizar más adelante para resolver otros ejercicios. Le vamos a ir cambiando líneas de código o agregándole líneas de código para ir refinándolo, por lo que es importante saber qué hace cada línea de código que estamos colocando aquí, por ello los comentarios. Si este video ha sido de tu agrado y te ha sido de utilidad, no olvides dejarnos un me gusta, compartir la información y te recuerdo que esto es Los Estantes de la Alquimia.